Hola jóvenes, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 22 de febrero del 2021. El día de hoy iniciamos la semana número 8 de nuestro periodo, 8 de 10, nos quedan solamente 3 semanas, incluyendo esta. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que sigue dentro de sus proyectos. Ya hasta este punto, el día de ayer por lo menos, me entregaron lo correspondiente a el diseño de su investigación. Por ahí les estaré tratando de enviar lo antes posible algunos comentarios de retroalimentación para que vayan considerando algunas correcciones. O en algunos casos lo estaremos viendo el día de mañana. Ya les estaré avisando si se los mando en video o si lo vemos durante clase mañana. Pero en todo caso vamos a avanzar con la sección que sigue, que no necesariamente necesita que esté del todo perfecta la parte de diseño. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que nos hace falta crear dentro de nuestro proyecto? Para este punto, ustedes ya generaron una serie de resultados importantes con sus encuestas. Ya las crearon, ya las aplicaron y ya tienen por ahí varias respuestas. Entiendo que quizá no todos obtuvieron las 50, que por ahí serían como que el mínimo aceptable, pero pues bueno, por las condiciones en las que nos encontramos, vamos a dejarlo pasar. En todo caso, con que tengan por lo menos 30 resultados, podemos hacer una generación de análisis bastante importante. Y en este sentido les voy a mostrar específicamente qué es lo que necesitamos crear en nuestra siguiente sección. Les voy a compartir pantalla para que vayan viendo junto conmigo el documento que les estaré solicitando. Bien, una vez que ya establecemos cuáles son los apartados específicos y las técnicas de nuestra investigación, lo que sigue es plantear los resultados de esta. En nuestro caso, al ser solamente una encuesta, puede ser bastante sencilla la manera en que lo estamos en la que lo estaremos obteniendo. En algún momento, me parece, cuando les explicaba la parte de la creación de la encuesta y demás, ya les hablaba un poquito sobre en dónde encontramos esos resultados, pero el día de hoy vamos a verlo con un poquito más de detalle. Bien, lo primero que vamos a hacer es precisamente eso, identificar cuáles son los resultados de mi encuesta. Y para eso tengo que entrar de nueva cuenta a formularios de Google. Y una vez que ya estoy en formularios de Google, ingreso con mi cuenta y voy a buscar la encuesta con la cual estuve desarrollando mi trabajo. En este caso vamos a agarrar la encuesta que utilizamos como ejemplo en alguna ocasión para precisamente mostrarles cómo es que se estará generando la siguiente sección de su documento. Tenemos nuestra encuesta, ya todos saben dónde se encuentra, y después tenemos la pestaña de respuestas. Déjenme ampliar un poquito. En la pestaña de respuestas estaremos observando cómo es que nos fue dentro de los resultados por cada una de las preguntas que hemos estado planteando. Por ejemplo, dentro de esta primera pregunta, ¿en cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas? Identificamos que la mayoría de las personas se encuentran en un rango entre 18 y 28, que no hay nadie entre 39 y 48 y demás. Entonces, la propia plataforma de Google nos brinda el resultado ya graficado, entonces está súper sencillo, está bien fácil, solamente es cuestión de identificar esto y pasarlo al documento. Y esto nos lo brinda con prácticamente todas las preguntas que nosotros integramos dentro de nuestra encuesta. Habrá algunas en las cuales será un poquito más fácil y otras un poquito más complicado de interpretar. Por ejemplo, esta donde hablamos de la edad, pues bueno, solamente sería cuestión de identificar cada respuesta. Aquí solamente hay 5. Esta donde dice sí o no, pues también es muy fácil de interpretar. Por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? El 77% de las personas encuestadas respondieron que sí les gusta el fútbol, mientras que menos del 23% respondieron que no. ¿Okay? Alguna cuestión como esta sería suficiente para plantear una interpretación.
Lo mismo con lo de tu equipo de fútbol favorito y demás. Sin embargo, cuando llegamos a preguntas como esta, los que tengan preguntas del tipo, selecciona los 3 factores que más te gustan, o elige las 3 características principales y demás, tendrán una, quizá no vamos a llamarle complicación, pero sí vamos a decirle una complejidad mayor, porque ya no es simplemente de la mayoría de la gente votó por uno o por otro, no. Acá las personas podían elegir entre 3 elementos. Sin embargo, también nos brinda una gráfica en la que podemos identificar con total claridad cuáles son los elementos más importantes. Por ejemplo, si viéramos esta gráfica, podríamos decir que eh, más de la mitad de las personas encuestadas que les gusta el fútbol comentaron que el principal motivo por el que prefieren a la Liga MX es por la calidad de sus jugadores, mientras que la mayoría de las personas comentaron, o mejor dicho, no eligieron a la velocidad. Es decir, la característica o la cualidad de velocidad dentro de esta liga no representa un factor importante de interés para los espectadores. Entonces, conforme vayamos viendo cada una de las preguntas y cada una de las respuestas que nos fueron brindando, tenemos que realizar una interpretación. Habrá otras preguntas, por ejemplo, que lo muestren así en una gráfica de barras vertical. Por ejemplo, los que establecieron preguntas de escala. La pregunta fue, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? 4 personas respondieron con un 10, es decir, que les encanta. Y así van cambiando las puntuaciones. Hubo 4 personas que respondieron con un 5 y otras que respondieron menos de 5. Entonces aquí podríamos crear diferentes interpretaciones. Por ejemplo, podríamos decir a 4 de las personas encuestadas les encanta ver el fútbol en TV Azteca. A 2 les gusta mucho, pero no a un grado de encantarles. A 1 les gusta, a 2 tal, tal, tal y tal. O también podríamos agrupar. Por ejemplo, podríamos decir que los que votaron 10, 9 y 8 coinciden en que les gusta ver el fútbol en esta televisora. Entonces lo podremos sumar. 4 más 2, 6 más 1, 7. 7 de los encuestados, o podremos sumar los porcentajes. 23 más 11 más 5.9. Estamos hablando de 40%. 40% de los encuestados comentaron que sí les gusta ver el fútbol en TV Azteca, mientras que otro 40%, digamos del 5, 6 y 7, comentan que no les encanta, sin embargo no representa mayor problema verlo por esta televisora. Y solamente un 18% menciona que no le agrada ver el fútbol en TV Azteca. Y aquí estamos tomando en cuenta los que votaron 3 y los que votaron 4. ¿Explico? Entonces, dependiendo de cada pregunta, va a ser lo que vamos a ir respondiendo. Los que establecieron preguntas de este otro tipo, con matrices o con tablas de escalas, por ejemplo, los que pusieron totalmente de acuerdo, desacuerdo y demás, también tienen ya sus gráficas creadas por default. Entonces, así como nos lo da el formulario de Google, está bastante sencillo generar las interpretaciones. ¿Ok? Una vez que entendemos que se encuentran aquí estos resultados, tenemos la posibilidad de verlos de una forma distinta también. Nos vamos a ir hasta arriba dentro de nuestro formulario y a un lado de estos 3 botones de configuración tenemos el botón verde de hojas de cálculo. Esto nos va a permitir crear una hoja de cálculo para nuestra encuesta, es decir, crear un Excel con todas las respuestas que nos brindaron. Damos clic, nos va a aparecer la opción de crearla, y una vez que le demos crear, nos va a mandar a precisamente lo que nosotros planteamos. En este caso, un Excel con todas las respuestas que fueron generadas. En este caso fueron generadas 22 respuestas solamente, y aquí tenemos
En la parte superior todas las preguntas. Y pues bueno, por cada fila, cada una de las respuestas que nos fueron brindando. ¿Okay? Entonces aquí lo tenemos en forma de tabla también. Este documento es importante que lo tengan porque se los voy a pedir dentro de una tarea. Para esto le van a dar simplemente archivo y después descargar, y lo pueden descargar en Excel y así es como me lo van a enviar. ¿Ok? Pero bueno, un poquito más adelante podemos regresar a esto porque lo vamos a estar utilizando. Bien, entonces específicamente, ¿qué es lo que les voy a pedir para su siguiente entrega? ¿Qué es lo que necesitamos hacer a continuación? Como lo decíamos, la siguiente parte corresponde a estos resultados. Entonces, lo que hay que hacer es plantear específicamente cómo nos fue con cada una de las preguntas que vamos creando, de tal forma que tengamos total certeza respecto a las respuestas que nos brindó la población que respondió a nuestro cuestionario. Vamos a ver específicamente la guía que les estaré poniendo dentro de Classroom para que identifiquen específicamente qué aspectos necesitan recopilar. Primero, como se comentó previamente, para la recolección de datos se utiliza una encuesta en línea. Estos son datos que ustedes ya me pusieron en su entrega del diseño, lo que me entregaron ayer. Lo que hay que hacer también es establecer o generar un anexo. Este anexo va a ser su encuesta en PDF. Y este es un punto importante. Ustedes tienen la posibilidad de crear su encuesta desde cero en un documento, como algunos de ustedes ya lo hicieron, o pueden simplemente descargar el documento desde formularios de Google. Aquí tenemos el cuestionario, por ejemplo, le puedo dar simplemente en imprimir y esto me permitirá generar ya mi cuestionario en un PDF. Le damos guardar como PDF y listo. Y eso me lo estarían entregando junto con su avance correspondiente. O también podrían tomar capturas de pantalla o, como les decía, podrían generar el documento por fuera dentro de un documento de Word y después convertirlo en PDF. Ustedes tienen libertad para entregármelo de la forma en que ustedes prefieran. Pero tiene que estar dentro del proyecto. ¿Ok? Aquí se los pido específicamente, se los marco en amarillo, que me lo entreguen en PDF. Bien, una vez que tenemos esto, seguimos con la lectura. Se utilizó una encuesta en línea de la cual se obtuvieron resultados que permiten describir en términos generales a la población estudiada a partir de la muestra que fue de X número de personas. Es decir, ¿cuántas personas respondieron a tu encuesta? Y en este caso, lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de respuestas y aquí lo vamos a ver. 22 respuestas. Entonces, en total, este ejemplo que tengo aquí fue respondido por 22 personas. En el caso de ustedes, espero que la cantidad de personas que lo respondieron haya sido mayor. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es plantear precisamente 22 personas. Voy a marcar esto en otro color, digamos en verde, para que se vea que lo voy cambiando. A continuación se presentan estos resultados en dos apartados. Número 1, resultados sociodemográficos, que describe el tipo de participantes del estudio. Y número 2, resultados específicos, que muestran resultados en particular para los objetivos de esta investigación. Bien, justo este aspecto es importante que lo recalquemos en este momento. Vamos a mostrar nuestros resultados de estas dos maneras, resultados sociodemográficos o demográficos o sociales, como quieran llamarle, y los específicos. ¿Cuál es la diferencia? Los sociodemográficos son las primeras preguntas que ustedes plantean dentro de su cuestionario. Aquellas que hablan sobre edad, sobre sexo, sobre ocupación, sobre nivel de ingresos, cualquier aspecto que tenga que ver con nociones sociales o demográficas va a estar en esta primera sección. Y esto nos permite simplemente describir a quienes no respondieron nuestra encuesta. Para eso nos sirve nada más. La parte más importante es la de resultados específicos, que viene a ser todo el grueso de su
cuestionario. Todas aquellas preguntas que ya tienen que ver con el tema sobre el cual se abordó la investigación. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver con detalle. Bien, después les hago una aclaración aquí. Esta aclaración es para que no se les olvide la manera en que se tienen que plantear sus resultados. En este caso les menciono que en cada una de las preguntas estructuradas, recordemos que las preguntas estructuradas son las preguntas cerradas o las preguntas a las que ya le asignamos respuestas predefinidas. En todos ese tipo de preguntas deben de existir gráficas o tablas que muestren un resumen de los resultados. En este caso, de hecho, es gráficas y tablas. Les voy a pedir las dos cosas. Mientras que las preguntas no estructuradas, o sea, las preguntas abiertas dentro de sus cuestionarios, deberán tener un resumen que muestre las cualidades o características más relevantes de lo obtenido. Ahorita repasamos cada uno de estos dos. Pero quiero en primera instancia que quede claro esto. Si dentro de su cuestionario solamente hay preguntas cerradas, entonces no se van a tener que preocupar por esta segunda parte. Pero si dentro de sus cuestionarios tienen preguntas abiertas, entonces sí tienen que checar bien esta segunda parte. ¿Ok? Bien. Ahora sí vamos a la parte importante dentro de esta entrega que viene a ser el plasmar los resultados. Y en este caso, como les decía acá en la parte superior, tenemos dos apartados, uno de resultados sociodemográficos y otro de resultados específicos. Recalco la diferencia nuevamente. Los sociodemográficos son los datos generales de la persona y los específicos son las respuestas que nos brindaron sobre el tema en particular que estamos estudiando. Entonces, dentro de los resultados sociodemográficos, lo que hay que establecer es todas las preguntas de este tipo que hayamos integrado dentro de nuestra encuesta. Por ejemplo, en este caso de este ejemplo, tenemos solamente una pregunta de aspectos demográficos, que es el rango de edad. Entonces, esta información que yo tengo aquí, la tengo que plantear dentro de mi documento. Déjenme ponerlo por separado para que no se confunda. Ahí estamos. Hay que plasmar todas las respuestas obtenidas en este campo. Repito, si su encuesta solamente tiene una, pues entonces solamente vamos a poner un resultado aquí. Si tiene dos, o si tiene tres, o si tienen 4 preguntas dentro de su cuestionario, habrá que poner el mismo número de resultados en esta sección. ¿Cómo lo vamos a hacer, profe? Bastante sencillo, les explico. Lo primero que hay que hacer es establecer el número de pregunta y el tema que trataba dicha pregunta. Por ejemplo, escribimos pregunta 1, y en este caso podríamos una de dos, o escribir la pregunta completa, como aquí. Pregunta 1, ¿en cuál de los siguientes rangos de edad te ubicas? O lo que podríamos hacer es simplemente plantear el tema. En este caso, ¿cuál es el tema de esta pregunta? ¿Qué es lo que yo quiero saber dentro de esta pregunta? La edad. Entonces simplemente puedo plantear pregunta 1, edad, punto. Ya una vez que yo establecí esto, de preferencia le asigno un título 3, pero no es necesario, no es obligatorio. Una vez que yo ya tengo esto, entonces voy a empezar a describir. Y en este caso vamos a plantear características de la pregunta. Por ejemplo, en esta primera pregunta se buscó identificar a los distintos tipos de personas que respondieron a la encuesta dependiendo de su edad. Para ello, ¿qué hicimos para poder identificarlo? Para ello, creamos, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Para ello, establecimos
5 rangos de posible respuesta, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Para ello establecimos 5 rangos de posible respuesta, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Y en este caso, entonces, lo que sigue es plantear una tabla. Vamos a iniciar precisamente con eso, creando una tabla. ¿Cómo hacemos para crear una tabla? Pues, aspectos básicos, le damos clic en insertar, acá arriba, tabla, y esta tabla va a tener 3 columnas. Y dependiendo del número de respuestas que tenga su pregunta, va a ser el número de filas que se asignen. En este caso, vamos a poner así. ¿Por qué tenemos 3 columnas? Ahí les va. Dentro de la primera columna vamos a establecer la posible respuesta a esta pregunta. Dentro de la segunda columna, la cantidad de personas. Y dentro de la tercera columna, el porcentaje. ¿Okay? De esta manera, entonces, tenemos estas 3 columnas. Los acomodamos un poquito para que se muestre así. E igual le damos un poquito de diseño también para que se vea ligeramente mejor. Bien, ya lo tenemos más o menos así. Entonces, ya creé yo mi tabla. Ahora vamos a llenar mi tabla. ¿Qué es lo que tengo que poner dentro de cada sección? Primero, en la sección donde hablo sobre las respuestas, lo que voy a hacer es escribir cada una de las respuestas que yo tenía dentro de mi encuesta. En este caso, las 5 de esta pregunta. Menor de 18 años, entre 18 y 28, entre 29 y 38, mayor de 48 y demás. Entonces, lo que voy a hacer es traerme esos datos y pegarlos dentro de la tabla. Aquí los tenemos. Si gustan, pueden asignarle, por ejemplo, un inciso para que sea más fácil identificar entre cada uno. No es obligatorio, pero sí es bastante útil a la hora de la interpretación. Después de esto, vamos a establecer la cantidad de personas que respondieron a cada una de estas respuestas o que estuvieron dentro de cada una de estas respuestas. ¿De dónde sacamos esa información? También dentro del propio formulario de Google. ¿Dónde puedo ver yo la cantidad de personas que respondieron a cada cosa? Pongo el cursor dentro de la gráfica. Y como podrán observar, déjenme ver si le hago zoom y se alcanza a ver mejor. Cuando yo pongo el cursor dentro de alguno de los apartados, me muestra primero la cantidad de personas que respondieron y después, entre paréntesis, el porcentaje que esto representa del total. Entonces, por ejemplo, aquí para la respuesta de entre 18 y 28 años, se obtuvieron 15 respuestas, lo cual representa un 68.2%. Esa información que yo tengo aquí, la voy a pasar a mi tabla. Entonces, recordemos, estamos en el rango de entre 18 y 28 años, que fue el segundo. ¿Cuántas personas eran? 15. Escribo 15. El porcentaje era de 68.2%. 68.2%. Aquí ya lo tengo entonces creada esta primera fila de mi tabla. ¿Okay? Hay que hacer lo mismo con todas las demás filas. Menor de 18 años, ¿cuántos eran? Solamente uno, que es el 4.5%. 4.5%. ¿Cuántas personas entre 29 y 38? 4. Y esto es el 18.2%. ¿Cuántas personas entre 39 y 48? Aquí no había nadie. Y entre, bueno, mayor de 48, en este caso eran 2, que es el 9.1%. Y de esta forma, entonces, ya tengo mi tabla con los resultados. Lo que sigue ahora es simplemente poner los totales.
Pongo la palabra total en esta última fila. Obviamente este ejemplo se los voy a dejar en su guía para que no tengan que crear todo esto desde cero. Y lo que voy a hacer es plantear el total de estas dos columnas. ¿Cuántas personas eran en total? En este caso eran 22 personas. ¿Cuál es el porcentaje total? Pues obviamente el 100%. Aquí tenemos entonces generada nuestra primera tabla de la primera pregunta. ¿Ok? Ya establecimos las respuestas que teníamos para esta pregunta, que es la de edad, la cantidad de personas que respondieron a cada respuesta y el porcentaje que representa cada una de estas personas. Tenemos un total, que en este caso eran 22, porque solamente fueron 22 personas las que respondieron a esta pregunta. ¿Okay? Y bueno, al 100%. Lo que nos resta para concluir la tabla ahora sí es seleccionarla y le vamos a añadir un título. En este caso, seleccionamos, nos vamos a la parte superior de nuestro Word y dentro de referencias le damos clic en insertar título. Les recomiendo que este paso lo hagan dentro de Word específicamente para que a la hora que lo trabajen sea mucho más sencillo para ustedes. Ojo, también lo pueden hacer dentro de documentos de Google si es que no tienen otra opción, solamente que tendrán que hacer todo esto a mano. Bien, en este caso nos da ya un número de tabla por default y le ponemos un título, digamos resultados, pregunta 1. Aquí ya tenemos el título de mi tabla. ¿Ok? Entonces ya tengo esta primera sección de la respuesta planteada. Tenemos, en esta primera pregunta se buscó identificar a los distintos tipos de personas que respondieron a la encuesta dependiendo de su edad. Entonces, lo primero que yo estoy planteando aquí es el objetivo de esta pregunta. ¿Para qué se creó? ¿Para qué existe esta pregunta? Segundo, para ello establecimos 5 rangos de posible respuesta. Es decir, hay que plantear dentro de esta descripción cómo se compone la pregunta. ¿Vale? Y una vez que ya tenemos identificado todo esto y que ya creamos la tabla también, vamos a plantear una gráfica. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a empezar una redacción en la cual se justamente de inicio a la siguiente gráfica. Algo como lo siguiente. Los resultados de la tabla anterior se pueden apreciar de mejor forma en la siguiente gráfica. ¿Okay? O los resultados mostrados con anterioridad se muestran de forma gráfica a continuación, o de cualquier forma que deseen redactar esta parte. Ahora bien, ¿cómo generamos esta gráfica? Tenemos distintas formas de hacerlo. Una de ellas puede ser simplemente nos vamos a formularios de Google y ya tenemos la gráfica creada. Aquí está. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es irnos arribita de la gráfica, en la parte derecha, y tenemos estos rectángulos. Estos dicen copiar gráfico. Le damos clic, ya se ha copiado el portapapeles, y simplemente en el documento de Word le damos pegar. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica dentro del documento. Ya que lo tenemos así, lo que podemos hacer es recortar la imagen para poner o quitar cosas. Por ejemplo, aquí yo no quiero que se vea la pregunta como tal. La recorto y listo. Ya se muestra solamente la gráfica y los resultados. Y le tengo que asignar también un título a la gráfica, así como le asigné un título a la tabla. Entonces, selecciono mi imagen, me voy a referencias, insertar título, y en este caso le cambio el rótulo a gráfica. Pero pongo el mismo nombre, resultados,
Pregunta 1. Y aquí lo tenemos ahora sí. Esta es la forma sencilla, la forma más fácil, porque el propio formulario de Google ya nos dio el resultado, ya tenemos claramente esta información. ¿Ok? Lo otro que podemos hacer es crear la gráfica desde cero. Y para ello, lo que tendríamos que generar es, nos vamos al menú Insertar, acá en la parte superior izquierda de su documento de Word, buscamos Gráfico, y seleccionamos el tipo de gráfico que necesitamos. En este caso, un gráfico circular. Y aquí vamos a ir planteando los resultados que fueron generados, que son los que ya establecimos dentro de la tabla. Todo esto lo copiamos, lo pegamos en este apartado, y después copiamos también la cantidad de personas. Bien, una vez que lo generamos así, cerramos este pequeño apartado y aquí está ya nuestra gráfica creada desde cero con la propia herramienta de Word. Lo que podemos hacer es seleccionarlo, irnos a diseño de gráfico y aquí podemos cambiar el cómo se ve. Si queremos que se muestren más o menos cosas, números o sin números, podemos cambiar colores, podemos cambiar que se muestren unos ciertos elementos y demás. En este caso, pues, bueno, ya dependerá mucho de qué es lo que desean hacer ustedes o cómo es que quieren que se vea. Por ejemplo, si dentro de su proyecto están utilizando mucho el color, no sé, digamos rosa, quieren que resalte mucho el rosa dentro de su documento, pues bueno, seleccionamos esta partecita y dentro del formato vamos a ir cambiando los colores de acuerdo a lo que a ustedes les gusta, digamos en este caso un color rosa como este. Y ya cambia totalmente la gráfica, ya se va adecuando a los colores que ustedes quieren o necesitan y demás. Entonces, en el caso de que ustedes quieran personalizar su gráfica de esta manera, pues esta sería una forma más aceptable de hacerlo, ya que podemos editar todo lo que queramos esta gráfica. ¿Ok? Entonces ya la modificamos de acuerdo a nuestras propias necesidades. En este caso lo podemos generar así, o quizá yo necesito que se vean los porcentajes, pues bueno, se los voy poniendo o quitando. En este caso, cada punto tiene su respuesta y demás, o quiero que se vea de esta otra forma o esta otra, ya ustedes decidirán cómo les gusta más. Repito, no es obligatorio que creen su gráfica, pero sí estaría bastante bien para que se vea mejor. Aquí este título que dice ventas, obviamente está incorrecto, simplemente lo borro y listo. Entonces, ustedes pueden crear su gráfica desde cero o pueden simplemente copiar la que ya les da Google y listo. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. ¿Vale? Bien, en este caso yo me voy a quedar con la de Google. Mucho más sencillo. Bien, lo tenemos. Una vez que ya tenemos tanto nuestra tabla acá arriba, pero también nuestra gráfica, lo que sigue es una interpretación. Déjenme hacer zoom, ahí estamos. Interpretación. Y dentro de esta interpretación lo que vamos a hacer es, con nuestras propias palabras, describir cuál fue el resultado de esta pregunta. Vamos, repito, a describir. Así como lo hemos visto en ocasiones previas, así como se los comenté hace un rato mientras veíamos los resultados del formulario. En este caso, pues bueno, tenemos 22 respuestas. Y de estas 22 tenemos claramente que esta sección, la sección 2 o la respuesta B, es la que obtuvo la mayor cantidad de respuestas. Entonces, ¿cómo podríamos generar una interpretación? ¿Qué deberíamos de poner en esa interpretación? ¿Quién me dice? Vamos, por ejemplo, con Barrientos. ¿Cómo podrías interpretar esta respuesta? ¿Qué podrías decir para identificar que las personas que respondieron B son los que
Es una mayor cantidad. ¿Cómo lo podríamos escribir? Podría ser como se puede observar en la gráfica anterior, Ujú. el mayor, no, el mayor índice de respuestas se basó en las personas de la edad entre 18 y 28 años, ya que son el público que más ve fútbol, algo así. Ok, algo así, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, vamos a plantearlo de manera similar a lo que nos comentaba Barrientos. Como se puede apreciar en la tabla, en este caso, la tabla tiene un número, para eso le pusimos. Esta es la tabla 6. Como se puede apreciar en la tabla 6, al igual que en el gráfico, o en la gráfica, mejor dicho, en la gráfica 1, de las 22 personas que respondieron a nuestra encuesta, la mayor cantidad de ellas corresponde, mejor dicho, pertenece a un rango de edad entre 18 y 28 años. ¿Okay? Eh, entre a un rango de edad entre 18 y 28 años. Bien. Entonces, así como nos comentaba Barrientos, lo acabamos de plantear aquí abajo. ¿Cuál fue el principal resultado? La mayor cantidad de personas que nos respondieron nuestra encuesta fueron de 18 a 28 años. Aquí podríamos plantear o continuar diciendo, esto representa un 68.2%. Esto ya que representa un 68.2% del total. Bien. Pero no nos vamos a quedar para interpretar solamente el resultado principal, sino que hay que hacerlo con todos los resultados o con la mayoría de ellos. En este caso ya pusimos el que nos dio más, ahora vamos a poner el que nos dio menos. De las 5 respuestas posibles, ¿cuál es la respuesta que menos se respondió? De las 5 respuestas posibles, ¿cuál es la que menos se respondió, Jamie? ¿Cuál es la que tiene menor cantidad de respuestas? ¿A, B, C, D o E? La D, profe. Está bastante claro, bastante obvio. La D, entre 39 y 48, no tiene ningún resultado, correcto. Entonces, ese va a ser nuestra siguiente interpretación. Por su parte, el rango de edad que corresponde a, ¿cuánto? A 39 a 48 años, no fue respondido por ninguna persona, lo cual significa que dentro de los resultados de esta investigación no se pudo contactar personas o individuos en este rango de edad. ¿Okay? Entonces ya tenemos el que más, que fue el de 18 a 22 años, perdón, 18 a 28, y ya tenemos el de menos. Ahora vamos a los que están en el punto intermedio. Por ejemplo, es importante mencionar que de los demás rangos existentes, el que obtuvo el segundo lugar con mayor cantidad de personas, de participantes, el de, en este caso es el amarillo, que es el de 29 a 38.
el de 29 a 38 años, con, ¿cuántas respuestas fueron? 4 respuestas, es decir, un 18.2%. Bien, entonces, esto es lo que hay que hacer con nuestra interpretación. No vamos a generar un análisis a profundidad, no. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente plantear lo mismo que ya está en la tabla, lo mismo que ya está en la gráfica, pero ahora en forma escrita, en forma textual, de manera que quede totalmente claro cuáles fueron los resultados, que no haya lugar a dudas, que queden lo más detallado posible. ¿De acuerdo? Sobre todo en esta primera parte que hablamos de datos demográficos. No nos interesa el generar relaciones o conexiones o analizar nada. No, aquí no estamos analizando. Simplemente estamos poniendo los resultados directos de cómo salieron dentro de nuestra encuesta. Entonces, esto que acabamos de hacer es lo que tienen que plantear ustedes dentro de cada pregunta. De tal forma que se vayan planteando, si tuvieron 18 preguntas en su encuesta, pues tendrán que hacer 18 tablas con 18 gráficas y 18 interpretaciones. ¿Ok? En este caso, obviamente, tardamos un poquito mientras se planteaba porque les iba explicando. Sin embargo, una vez que ya le agarran el hilo, será mucho más sencillo el establecer cada uno de estos puntos. Por ejemplo, vamos a crear desde cero la siguiente interpretación. En este caso vamos a irnos ya con resultados específicos, con una pregunta en específico, que en este caso es exactamente lo mismo. La diferencia radica simplemente en que los resultados específicos hablamos de las preguntas que hablan del tema en especial y no solamente de aspectos demográficos. Entonces, para que más o menos vayan midiendo el tiempo en el cual estaremos creando o estarán ustedes creando toda esta información de cada pregunta, vamos a hacerlo. Son 7:43 en este momento. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en crear el siguiente. Bien, nos vamos, por ejemplo, a la pregunta 3. Pregunta 3. Trata sobre equipo de fútbol preferido. En este caso, son 5 las opciones que pusimos. Vamos a redactar. En la pregunta número 3, se aborda el tema de la preferencia en equipos de fútbol por parte de los usuarios. En este caso, identificaron los 5 respuestas posibles, donde se incluyeron a los equipos más populares del país, tal como se muestran en la siguiente tabla. Bien, establecemos este pequeño párrafo introductorio. Ahora vamos a plantear la tabla. Las tablas van a ser prácticamente todas iguales, entonces me voy a traer la que ya había creado. Obviamente voy a borrar toda la información que ya tenía contenida. Déjenme quitar esta parte que habíamos marcado aquí. Ahí lo tenemos. Y en este caso las respuestas son estas que tenemos de este lado. Copio, las pego acá para que sea más fácil pegarlas. Y ahí las tenemos. Incluso les voy a poner también un inciso a cada una para que sea más fácil su identificación. C, D y E. ¿Cuántas personas respondieron a cada una? Vamos con primero América. América respondió 7, que es el 41.2. Después Cruz Azul, 4, que es el 23.5. Después Chivas con 5, el 29.4. Después Pumas, que no tuvo ninguna respuesta, CR0.
Y finalmente la opción 5, que fueron una con 5.9%. Pero esto aquí la parte de porcentaje, ahí lo tenemos. Entonces aquí ya tenemos la tabla creada, voy a asignarle o entregarle un título, gráfica, no, en este caso es una tabla, y le pongo resultados, pregunta. Bien. A continuación, se muestran los resultados provistos en la tabla 7, pero en forma gráfica para su mejor interpretación. Lo que hago es simplemente traerme esta gráfica, la pego de este lado, acomodo, lo recorto para que eliminemos los espacios innecesarios y ya la tenemos ahí. Y simplemente lo que resta es generar una interpretación. Igual que arriba. Como se puede apreciar en la tabla y gráfica previas, el equipo de fútbol que más fanáticos tiene dentro de los encuestados es el Club América, con más del 40% de los votos. Por su parte, un equipo muy popular como Pumas no obtuvo ningún voto en lo absoluto. Cabe mencionar que dentro de los resultados, la opción 5, correspondiente a otros equipos, obtuvo solamente una respuesta equivalente al, ¿cuánto valía? 5.9%. Bien. Las opciones restantes quedaron, y en este caso fue Chivas, luego Cruz Azul. Quedaron en segundo lugar Chivas de Guadalajara con 29.4% y Cruz Azul con 23.5%. En tercer lugar. Bien, entonces aquí ya tenemos una noción más realista de cómo estaríamos escribiendo. Empezamos 7:43, son 7:49, es decir, 6 minutos me llevó generar todos estos resultados. El plantear una pequeña definición de la pregunta, el plantear su tabla, su gráfica. Aquí a la gráfica, por ejemplo, me faltó solamente el insertar el título, que pues no toma más de 10 segundos. ¿Listo? Y entonces pues ya está listo. 6 minutos nos tomó en total. Entonces, este pequeño ejercicio fue para que ustedes se den una idea de cuánto tardarían en generar sus resultados. En este caso, por ejemplo, que lo hicimos en 6 minutos, estaríamos hablando de que si ustedes tienen 10 preguntas, serían 60 minutos, y así dependiendo de la cantidad que integren. Por ejemplo, vamos a poner aquí una calculadora para hacer el cálculo de forma muy sencilla. Cada pregunta nos toma 6 minutos y lo hacemos rápido.
Si lo hacemos rápido entonces, si tenemos 15 preguntas, sería un total de 90 minutos que tardaríamos haciendo esta parte de los resultados, ¿de acuerdo? Esto representa entonces en horas, para que sea mucho más sencillo, 1 hora y media. Sin embargo, seguramente ustedes no lo van a hacer tan rápido como lo acabo de crear yo, porque tendrán que estar checando un poquito más de detalle, algunas preguntas tendrán más opciones, otras menos y demás, serán un poquito más complejas. Entonces vamos a pensar que en cada pregunta, en lugar de 6 minutos, pueden tardar 10. O un caso extremo en que la pregunta sea muy compleja y tarden 15 minutos por pregunta. Si tienen 15 preguntas en total, serían 225 minutos. Es decir, estarían tardando más o menos 3 horas y 45, poco menos de 4 horas en esta sección. Pero, si ustedes están trabajando por equipo, estas 4 horas se reducen, digamos, a, si son 5 personas, menos de 1 hora por apartado. ¿Okay? Entonces, para que más o menos vayan midiendo su tiempo a la hora de crear esto, si ustedes quieren crear todos esos resultados el mismo día, 1 o 2 horas antes de enviarlo o de entregarlo, con fecha límite, pues bueno, no van a poder conseguirlo. Es necesario que le brinden el tiempo suficiente para que esté completo este apartado. Un punto importante, por ejemplo, que deben de mencionar siempre, tiene que ver con la cantidad de respuestas que tienen. En este ejemplo que estamos hablando, para esta pregunta 3, tenemos 17 respuestas, pero para la pregunta 1 teníamos 22. Entonces sería importante dejar en claro por qué razones se cambió de 22 a 17 el número de respuestas. En este caso, viene a ser porque en la pregunta 2 de este ejemplo es una pregunta filtro. Entonces, de las 22 respuestas que teníamos inicialmente, 5 las omitimos al final o las omitimos de las demás preguntas porque no tienen un agrado por este deporte. Y nos quedamos solamente con 17 personas que mencionaron que sí les gustaría el fútbol, o que sí les gusta, mejor dicho, el fútbol. ¿Ok? Entonces hay que dejar eso en claro también. Obviamente aquí tendría que haber integrado, es otra pregunta, después tengo que poner todas las demás preguntas también. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer a continuación. Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Está bastante claro, ¿no? Bien. Lo último que nos queda por comentar vienen a ser las preguntas abiertas. ¿Qué sucede si mi pregunta es abierta? ¿Qué sucede si los resultados de mi pregunta son con un enfoque un poquito más cualitativo? ¿Qué es lo que yo debería de hacer o cómo es que puedo plantear toda esta información? En los casos de las preguntas abiertas, tiene que realizarse un análisis un poquito más explícito, un análisis más complejo. Les voy a mostrar un ejemplo. Vámonos a algún formulario. Ejemplo, digamos este. Ajá. En este cuestionario debo tener algunas preguntas abiertas, déjenme checar. Aquí, por ejemplo, en este caso, que es la primera pregunta, me parece. Aquí está. Bien, en el caso de preguntas abiertas, sus resultados se van a mostrar de forma ligeramente diferente. Si se van a la sección de resumen, pues bueno, las respuestas de preguntas abiertas les van a establecerse todos los textos que les pusieron las personas encuestadas. Entonces, si se fijan aquí en esta parte que estamos viendo, cada párrafo que vemos aquí es una respuesta de una persona diferente.
¿Ok? Entonces, a diferencia de las demás preguntas, donde nos da los resultados ya graficados, como en estos casos, cuando hablamos de preguntas abiertas, no nos realiza gráficas de nada. ¿Por qué? Porque no puede la propia plataforma eh, conciliar estos resultados. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Sí existe software especializado para cuestiones cualitativas que nos ayudarían. Sin embargo, no no está al alcance de todos. Ya después veremos cómo se realiza. Pero una forma sencilla en que podemos hacerlo, aunque quizá un poquito más tardada que con las demás preguntas, tiene que ser el leer. Entonces, a las personas de sus equipos que les correspondan la parte cualitativa o la parte de preguntas abiertas, tendrán que ponerse a leer todas y cada una de las respuestas para empezar a crear tendencias. Tendencias que nos van a mostrar algunos aspectos claves de cualidades o características dentro de esos resultados. Por ejemplo, en este caso yo tengo 32 respuestas. Y la pregunta es una definición de emprendimiento. ¿Qué es para ti un emprendimiento? Tenemos, como les decía, 32 respuestas. Muchas de ellas son sumamente diferentes. Otras no, otras son bastante parecidas. Entonces vamos a leer las primeras. Esta primera persona nos dice, emprendimiento es llevar a cabo tus ideas de negocio empezando desde cero y atreviéndose a tomar riesgos e inversiones. Después, es un proceso de la persona que está en proceso de crear, desarrollar y consolidar una empresa a partir de una idea. Entonces, por ejemplo, de estas primeras dos respuestas, yo ya veo que la primera persona habló de ideas y la segunda también habló de ideas. Puedo empezar a tomar nota de eso, ideas. Tercera persona, emprendimiento es la acción o actividad de iniciar un negocio. Es un proceso en el cual se comienza a diseñar una idea de negocio para después desarrollarla y por ende implementarla. También nos habla de idea de negocio en específico, entonces vamos a ir planteando eso. Siguiente persona, un emprendimiento es una persona que está en proceso de crear, desarrollar o consolidar una empresa a partir de una idea. Una definición muy parecida a esta segunda, es casi igual. Después, el emprendimiento es cuando una persona lleva a cabo un proceso en el que crea, desarrolla y consolida una empresa a partir de una idea. También se parece mucho. Actividad que surge a partir de una idea, proceso por el cual se crea, desarrolla y consolida una empresa, es una persona en proceso de creación, y así voy a ir leyendo poco a poco cada una de las respuestas. Si se fijan en este caso, todas ellas nos habla de una idea, ideas, por acá también nos habla de, bueno, esta es la única que no, después ideas y demás. Entonces, a mí ya me quedó claro que todas las personas respondieron con ideas de negocio o con esta definición puntual. Entonces, lo que yo debería de hacer es plantear esto. Por ejemplo, dentro de la pregunta, no sé, 10, en la cual se aborda eh, el tema de emprendimiento, a las personas se les preguntó una definición con sus propias palabras. Bien. La aplicación de la encuesta se obtuvieron los siguientes datos relevantes. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, el tema de las ideas. La mayoría de las personas coincide en que cuando se habla de emprendimiento, está implícito
un concepto denominado idea de negocio, a partir del cual se trabajará un proyecto. Entonces, a partir de lo que yo estuve leyendo de los resultados, yo puedo interpretar esta sección de acá. Eso no me lo dio una gráfica, no me lo dio una tabla. Fue el resultado de yo leer lo que me pusieron las personas. Por ende, repito, es bastante más complejo el determinar resultados cualitativos. Sí. ¿Es posible? También. En este caso lo vimos, no nos tomó más de 5 minutos el identificar esta parte de ideas de negocio. Obviamente en este caso solamente tocamos eso, pero dentro de las demás respuestas hay otros aspectos que podríamos considerar. Algunas personas nos hablan de innovación, otras nos hablan de diseño, otras nos hablan de cosas novedosas y demás. Entonces así podríamos empezar a crear aspectos a partir de conceptos. Aquí ya hablamos de ideas de negocio, puedo hablar entonces otro de innovación, ideas novedosas. Puedo hablar de que las personas están comentando características referentes a diseño de empresas o productos y demás. Ya sería cuestión de cada quien plantear estos resultados. Pero repito, en este caso aplica solamente para las personas o los proyectos que tengan preguntas abiertas. Habrá ciertas preguntas abiertas donde las personas responden solamente con una palabra. Por ejemplo, ¿cuál fue tu sentimiento o cómo te sentiste después de ver este comercial? Y te pueden responder simplemente feliz, triste, enojado, furioso, molesto, agradable, sonriente, etc. Y entonces lo único que tenemos que hacer es ir contando cuántas personas nos respondieron una u otra cosa. En ese caso, a pesar de que la pregunta es abierta, el resultado va a seguir siendo estadístico. Las otras, que tendrán preguntas más amplias, como en este caso, pues allí sí se tendrán que poner a leer, obviamente, todo el texto y encontrar ciertas similitudes entre la respuesta de sus encuestados. Repito, esta es la parte más compleja de aquellos de ustedes que tienen encuestas con preguntas abiertas. Pero bueno, en todo caso, es importante que empecemos a trabajar con esta sección de su documento, de manera que si surgen dudas, pues puedan empezar a planteármelas y yo trataré de responderlas lo antes posible. El día de mañana, de hecho, vamos a trabajar un poquito sobre esto, ya más aterrizado. Y específicamente tenemos una tarea que por ahí les estaré encargando. Déjenme justo en este momento que pueden ver. Vamos a crearla para que les llegue a los jefes de cada equipo. La fecha de entrega de este siguiente trabajo va a ser el día 1 de marzo, es decir, el próximo lunes. Tienen una semana completa para trabajar en este aspecto. Pero repito, como ya les mostré, cada pregunta puede ser muy tardada. Entonces, consideren bien sus tiempos. En caso de que las preguntas sean en escala, gracias Maritza, buena pregunta, porque sí, muchos de ustedes tienen preguntas en escala. Vamos a ver ese caso en específico. Déjenme regresar a nuestra encuesta de ejemplo, que ahí tenemos una pregunta de escala. Aquí tenemos, por ejemplo, esta. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol? Es nuestra pregunta 5. Vamos a observar un poquito cómo es que trataríamos las respuestas a esta pregunta. En este caso lo tenemos acá, pregunta 5. Bien. Pregunta 5. Gustos de transmisión en TV Azteca. ¿Por qué le pongo este título a mi pregunta? Porque ese es el tema que trata la pregunta. ¿Qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Yo podría plantear justo, simplemente copiar y pegar, también se puede.
pero en este caso pues me gusta poner más el tema y listo. Bien, una vez que ya tengo el tema, vamos a empezar una redacción así como en las demás preguntas. La quinta pregunta de nuestro cuestionario abordó el tema de la transmisión de los partidos de fútbol en una de las dos televisoras más importantes del país. En este caso, TV Azteca. Él les preguntó a los participantes qué tanto les gustaba que respondieran en una escala del 1 al 10, qué tanto gusto tienen por ver este deporte en esos canales. Y los resultados se muestran a continuación. Tenemos una redacción, así como los de arriba, bastante sencilla. Los resultados vamos a plantearlos también en forma de tabla. No hay ningún problema con ello, solamente que la tabla va a ser, puede ser ligeramente diferente, más no necesariamente. De hecho, vamos a hacerlo exactamente igual para que vean cómo lo haríamos. Nos traemos una tabla como las de arriba. Y simplemente borramos los datos. Y listo. Respuestas. Ok, es importante plantear aquí. Como es una pregunta de escala, ojo, esto es importante. Como se trata de una pregunta de escala, tenemos que especificar dentro de nuestra redacción cómo va esta escala, qué significa el 1, qué significa el 10 y demás. Entonces, esto me faltó en esta redacción. Entonces, les preguntó a los participantes que respondieran en una escala del 1 al 10, qué tanto gusto tienen por ver este deporte en esos canales. Considerando el nivel 1 como con una expresión de odio y el nivel 10 con la sensación me encanta. O podemos poner completo, me encanta ver el fútbol, TV Azteca, y en el 1 sería odio ver el fútbol en TV Azteca. Ahora sí, los resultados se muestran a continuación. Ahora sí, una vez que ya establecimos que esta escala va del 1 al 10 y qué significa el 1 y qué significa el 10, ahora sí podemos plantear la tabla de forma más adecuada. Respuestas, pues podemos poner nivel 1 y lo mismo con las demás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso vamos a insertar las que nos hagan falta. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí estamos. Y la cantidad de personas, pues exactamente lo mismo. Personas que respondieron 1 y 2, 0. Personas de 3, ok, 2, 1, ¿cuántos respondieron? 7, 2, 1, 2, 4. 2, 1, 2, 4. Ahí estamos. Sí lo podemos establecer en porcentaje también. Es 0, 0, después un 11.8. Después tenemos un
5.9, después un 23.5, y así vamos poniendo cada uno de los resultados hasta concluir con nuestra tabla. 8 y finalmente 23.5. Estamos 0, 0. Aquí tenemos 100%. Y del otro lado tenemos 17 respuestas. Bien. Entonces, si se fijan, en el caso de que tengan preguntas de escala, lo pueden poner exactamente igual. Respuestas, cantidad de personas y porcentaje. Esta es la versión sencilla, la versión fácil, la versión no complicada o no compleja. Pero ustedes tienen también una segunda opción. Esta segunda opción vendría a ser el agrupar ciertas respuestas. Por ejemplo, si yo en estos niveles de 1 y 2 tengo 0, los puedo agrupar en uno solo, nivel 1, 2, y listo. Entonces yo podría tener en lugar de 10 respuestas distintas, o una tabla que integre 10 respuestas, lo que podría hacer es plantear solamente una tabla con 5. Esto. Y ponemos, por ejemplo, niveles 1 y 2, y después 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, y 9 y 10. Y aquí lo que tendría que hacer es ir sumando. Dentro de las opciones 9 y 10 fueron 6 personas, después fueron 3 en el 7 y 8, después fueron 5, y finalmente fueron, ¿cuántas? 3. Más o menos así, en el 1 y 2 no había nadie. Algo más o menos así fueron los resultados. Y entonces acá en el porcentaje pues también los voy sumando. En el 9 y 10 fueron 6 personas. En este fueron 3 nada más. En el 9 y 10 fueron 6 personas, lo cual significa 23.5 más 11.8, es un total de 35.3. ¿De dónde saqué este 35.3? Estoy sumando lo que me dio del resultado 9 y del resultado 10, porque en esta segunda tabla lo que hice fue agruparlos. Entonces, cuando tienen preguntas de escala, tienen la opción de poner todos sus puntos de escala, en este caso 10, o ir agrupando. ¿De qué nos sirve el agrupar? Porque de esta manera yo puedo identificar nociones más concretas o más precisas. Por ejemplo, 1 o 2 que significan odian ver TV Azteca, 9 y 10 que significa les encanta ver TV Azteca, 5 y 6 que sería les es indiferente ver en TV Azteca, 7 y 8 que sería les gusta ver en TV Azteca, y no les gusta ver en TV Azteca. ¿Ok? Entonces, de esta manera, poniéndolo en grupos, yo puedo establecer estas características particulares en cada rango. Si lo hubiera puesto simplemente del 1 al 10, también podría hacerlo, pero serían muchos más elementos. Entonces, de esta forma me parece más adecuado. Incluso si consideramos, por ejemplo, que en nuestro contexto entendemos que una calificación de 7 o superior es aprobatoria, entonces podrían agrupar mayor a 7 y menor a 7. Es decir, cuántas personas reprobaron a TV Azteca y cuántas personas lo aprobaron. En este caso hablaríamos de 9 contra 8. Y pues bueno, ya sería cuestión de que ustedes decidan cómo agrupar estos resultados en la manera en que más les convenga. ¿Vale? Con las demás preguntas me parece que no debería haber confusión, están bastante sencillas, son simplemente gráficas que hay que acoplar. No sé si quedó claro, Maritza. Me comentas en el chat, por favor. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Ok, dentro del documento, o mejor dicho, dentro de Classroom, que les acabo de habilitar precisamente la tarea, ya viene un documento de guía en el cual pueden ver todo esto que comentamos. Los ejemplos quizás sean ligeramente diferentes en cuanto a redacción, en cuanto a algunos puntos, pero pues bueno, básicamente es lo mismo. En el caso de que tengan alguna duda o cuestionamiento, pueden volver a revisar el video de esta sesión o me pueden preguntar directamente, mucho más sencillo. A ver, tienen que ser solo 50 todas las respuestas. En este caso tienen que ser todas las respuestas, obviamente dependiendo de cada pregunta. Las demográficas, en el caso de ustedes, Velázquez, van a ser 79 las personas que lo respondieron. Después de esto, a partir de su pregunta filtro, podrían ser más. Deben ser 50 personas. Sí, justo les pedí que su encuesta fuera respondida por lo menos por 50 personas. Si no alcanzaron ese número, pues bueno, ya ni modo, lo dejamos con lo que alcanzaron a recopilar. En el caso tuyo, Maritza, que me parece que todavía no tenías concluida tu encuesta, no sé si ya la empezaste a aplicar o todavía no, si quieres que te la revise todavía, pues bueno, vamos a meterle turbo para que respondamos o que nos la respondan lo antes posible. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, regresando a lo de Velázquez, sí, tienen que ser todas las encuestas que tienen disponibles. Si obtuvieron 79, pues de esos 79 hay que establecer los resultados. Sí, Maritza, mándame porfa el enlace por WhatsApp para checarla y te respondo por ahí si está bien o si hay que hacer alguna corrección. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, en este caso, la entrega de este avance, repito, es el día 1 de marzo, es decir, el próximo lunes 1 de marzo. Entonces tienen toda esta semana para trabajar en ello. De hecho, específicamente vamos a dedicar un par de clases para que trabajen en ese proyecto durante las horas de nuestra sesión, de manera que yo los vaya revisando conforme van trabajando. ¿Ok? Ya mañana platicaremos un poquito más al respecto. Ok. Si no hay más preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por... A ver, Disculpe, profe. Manda, Kelvin. Una pregunta. Simplemente, ¿para cuándo va a ser el trabajo? Todo el trabajo. 1 de marzo. Para el 1 de marzo, ok. Está bien, profe. Gracias. Ok. Y Muy nos bien. seguirá así diciendo así más información. Sobre esto no, con lo que vimos el día de hoy es suficiente. Entonces, cuando ya esté listo el video, ya lo pueden volver a ver si lo necesitan y con esa información es suficiente para que trabajen. Y también tenemos que hacer otra vez lo del IM, pero con el 5. Exactamente. Ok, está bien, profe. Sí, gracias, profe. Sí. Son esos dos, ¿verdad? Y el IM Uh-huh. y el de lo del Excel, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias, profe. Sí. Y ya es todo, ¿verdad? Ya sería todo. Si ya Ah, no tienen preguntas, sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Pongan presente en el chat, por favor. Déjenme responder nada más a Heidi. ¿Tienen más de 100? ¿Tienen que usar todas las respuestas? Sí, no entiendo cuál es la duda o cuál es el problema con que presente. sean más de 100 o menos de 100. Disculpe. A final de cuentas solamente es cuestión de poner datos. Van a poner 25, 13, 12 y listo. Sí, entonces si tienen más de 100 encuestas, pues está mucho mejor. Disculpe, profe. Mande. Disculpe, profe. ¿Vio mi presente ahí que estaba allí? Sí, aquí lo veo. Gracias. Sí, está bien, gracias, profe. Sí. Nos vemos. Ok, hasta luego. Nos vemos mañana.
Buenos días, profe. Adiós.